La saludamos de nuevo a Fernanda González porque tiene una interesante nota para esta hora. Adelante, Fernanda. Bueno, y yo le quiero presentar a Fabiola Heredia, que nos está acompañando. Ella es licenciada en Ciencia Política y es magíster en Antropología. Gracias por venir. No, por favor. Es un tema que veníamos charlando hace un tiempo ya con Fabiola. Yo primero les quiero contar un caso que sucedió, que fue el primer femicidio del 2026 en la provincia de Córdoba. Hablamos de Delfina Aimino, una joven de 22 años, de Villa María. Ella fue asesinada, fue víctima de un femicidio, después de concretar una cita por Tinder, por una aplicación. Ella fue encontrada luego en un descampado de esta cita que tenía, era el 31 de diciembre. Brindó con su familia, se encontró con un joven que luego resultó ser Tomás Ariel Mulinetti, este joven que fue imputado con la figura del femicidio, homicidio calificado por violencia de género, y empezamos a tomar este caso como testigo de lo que está sucediendo en las apps de citas, porque ¿qué hay detrás de esto? Y esta fue la pregunta que nos hicimos con Fabiola, y tomamos este primer caso que tenía este condimento, bueno, y empezamos a hablar de lo que sucede. Sí, sobre todo como ver la recurrencia del uso de plataformas y bueno, no solamente plataformas de citas, sino todo lo que es la mensajería instantánea, etcétera, etcétera, donde se replican las mismas formas que tenemos socialmente, o sea, la violencia de género, así como está en la sociedad, en el mundo offline, también está en el mundo online. Pero ¿quién está detrás de esa app? Porque no es la persona, o puede ser la persona, puede ser otra foto, puede ser que hable para seducir de una forma y después las chicas se encuentran con otra persona. Exacto. Bueno, ahí me parece que por ahí sería bueno pensar que dos cuestiones que para mí son muy importantes. Por un lado, el uso de la vulnerabilidad emocional de las personas, ¿no? Como una forma de anzuelo para retener, para conocer a las personas, que creo que eso es importante, ¿no? Y por otro lado también prestar atención a eso nos hace tener ciertos recaudos en ver hacia dónde vamos a adjudicar la responsabilidad. Porque lo primero que surge en estas cuestiones es decir, bueno, pero entonces, ¿por qué tenés la app de citas? ¿O por qué compartiste fotografías? ¿O por qué dijiste que sí? ¿No? Volvemos a culpar a la víctima, ¿no? Exacto. Como en tantos otros espacios Exacto. O sea, ¿por qué salió con pollera corta? Sería esa versión llevada al mundo online, digital, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque, o sea, hay prácticas que son incluso prácticas de exploración erótica que son legítimas, ¿no? O sea, que son legales, que son legítimas, etcétera. La cuestión es cuando no media el consentimiento, la cuestión es cuando, por ejemplo, en este caso, cuando puede haber suplantación de identidad, o sea, que a lo mejor se pone una foto que no es, se cuentan cosas que no son y se utiliza el dispositivo como un elemento de manipulación de la persona. Que eso también puede pasar en el mundo offline. Lo que vemos sí es como la recurrencia de la presencia de personas que quizás antes tenían otros mecanismos de acercamiento. Claro. Los vemos que utilizan las redes como esta herramienta para poder acercarse a las personas, ¿no? Claro, sucede que en ciertas franjas etarias la manera más común de conocerse es, si se quiere, o a través de aplicaciones o a través de redes sociales, que va por un lado similar, porque por ahí es cierto que es más difícil falsificar un perfil de redes sociales que de una aplicación, porque vos pones tu foto, pero al fin y al cabo es juntarte con alguien que no conocés, digamos. Si vos lo conociste por la red, no sabés realmente quién es esa persona. No cara a cara, y bueno, por supuesto, como suele pasar con otras cuestiones, en ese caso las mujeres están mucho más en riesgo que los hombres cuando se juntan con alguien que no conocen, o sea, lamentablemente. Lo interesante es cómo se reproducen los mismos mecanismos de desigualdad y violencia en cuestiones de género en el mundo online, ¿no? Y donde también, así como se han sofisticado los mecanismos, porque digo, cuando aparece internet y todo lo demás, lo primero es, bueno, no sé, voy a establecer relación, voy a conocer amigos. Claro. Digo, de ahí a pasar a un proceso de sofisticación de las herramientas para incluso tener sexo online, digamos, hay un largo camino, ¿no? Que tiene que ver con la exploración de las personas y como les digo, hay prácticas que son lícitas y otras que son ilícitas. Y en esto también es como desmontar la idea de que, bueno, son monstruos los que están, pero sí es real que aquellas personas que tienen
tienen este tipo de inclinaciones en el mundo offline, encuentran en el mundo online, ¿no? Claro. Exacto, encuentran muchas más herramientas para sustituir quienes son, lo que no significa que dejen de ser las personas que son, ¿no? Claro. Porque bueno, estas fueron de las primeras discusiones que por lo menos en el mundo de la antropología aparecieron con el uso de Internet, que es esta idea de, bueno, Internet es un mundo aparte o es una parte del mundo. Claro, y en realidad Internet es una parte del mundo y lo que hace es replicar las mismas condiciones sociales que tenemos en nuestra vida offline llevada al mundo online. Sí, hay que ver las formas particulares y específicas en que se sofistican esas estrategias, ¿no?, de acercamiento. Y cada vez más vemos, ¿no?, en estos casos de violencia de género, cómo la herramienta tecnológica es una forma de aproximación, ¿no? Claro. Y yo te voy a sumar otro puntito más. Pablo Laurta, ¿no? Sí. El acusado del asesinato del femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio. Él además era el fundador de la organización misógina Varones Unidos. Exacto. Entonces, ahí tenemos otra punta de esto que tenían como un manual de instrucción de cómo acercarse hacia las mujeres, cómo seducir mujeres. Estaba dentro de ese manifiesto, esa especie de manifiesto que tenían en Varones Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso ya muestra otra capa. Sí, sí. Y además, interesante en el caso de Varones Unidos porque tenía una proliferación de notas, casos en esa página web que se bajó. Yo alcancé a bajar mucho material de esa página web. Y en realidad lo que se ve ahí es también la utilización de estos medios informáticos para la justificación de lo que hacen, ¿no? Y también para poder montar otro tipo de discursos como son las denuncias falsas, como en el caso de el abuso sexual contra las infancias, montar la idea de el síndrome de alienación parental. Que es la manipulación de la madre en contra del padre. Exactamente, que bueno, Pablo Laurta tenía en su página, en esa página web de Varones Unidos, que también eso es muy interesante. Los padres también tenemos derecho. Exacto. Cuando uno ve, en general, en el caso de la URTA u otros perpetradores conocidos por casos más conocidos, ve cómo también hacen alianzas en las redes, de la misma forma que nosotros tenemos un grupo WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, a mí me parece que es muy importante no exotizarlo, pero sí comprender el fenómeno, ¿no? Entonces, es lo que nos pasa en nuestras realidades o nos pasaba de otra forma. ¿Sí? Es un lugar más al que hay que estar atentos, atentas, porque puede ser un lugar muy peligroso. Exacto. Ni hablar de las infancias, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. El grooming. Claro, el grooming como es interesante porque es una práctica que tiene que ver con preparar a la víctima, ¿no? O sea, prepararlo para poder explotarlo, ¿no? O sea, sacar material. Pero siempre el anzuelo tiene que ver con la vulnerabilidad. Entonces, bueno, ahí es difícil también en contextos, en la vida que llevamos, ser atentos, fuertes, ¿no? O sea, todos somos un poco vulnerables. Vamos a compartir un gráfico para que veamos, cómo se conocen a las personas en estos tiempos. Claro. Es interesante, miren ahí cómo han cambiado la manera en que se conocen las parejas. Y empezamos a ver por amigos, tenemos ahí por familias, trabajo. Y termina, ahí va variando, ¿ves? Familia, el trabajo, cómo se va cambiando. En los 80 aparece Internet, ¿no? En el 2009 aparece la primera aplicación de citas, ¿no? Que es Grindr. 2012 aparece Tinder. Ahí va surgiendo el rojo que está abajo. Mirá cómo sube. Miren cómo sube, la velocidad en la que sube. Eso voy. 50%. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces también eso muestra que hemos cambiado la lógica de relacionamiento, ¿no? Claro. Y que depositamos mucha confianza, porque bueno, antes era una confianza sostenida por nuestras redes de lazos próximos. Claro. Ahora es una distancia total, Claro. ¿no? O sea, puede ser un perfecto extraño que vive en otra parte del mundo, Claro. ¿no? Sí. De hecho sucede. Exacto. Entonces, bueno, como hay algunos casos de éxito, Claro. las personas se apoyan en los casos de éxito, pero bueno, puede
puede, yo creo que muestra un gran nivel de exposición en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante tener estos recaudos de no pensar como que tanto, bueno, cuando pasa con niños, jóvenes, con mujeres en general, bueno, todas las personas, esta idea de que se autoexponen, sino que en todos casos es una sobreexposición, ¿no es cierto? No es una autoexplotación, ¿no? Claro. Sino que, quedan... es lo que estamos, me parece que es a lo que estamos expuestos todos. Todos. Bueno, y así ustedes en el cotidiano trabajan con, digamos, con la información, la fake news y todo lo demás. Bueno, lo mismo pasa en el mundo de las relaciones, ¿no? Sí. Con un gran nivel de fragilidad. Estamos, y también tenemos que cambiar nuestras formas, no solo de leer el fenómeno, sino también de cómo nos cuidamos. Que por eso era importante hablar de esto, ¿no? Llegar a un extremo un poco que asusta, pero en realidad tiene que ver con decir que esto pasa y estar atentos para saber desconfiar un poquito, ¿no? Para tomar algunos recaudos. Que exacto. ¿Cuáles son los tips para que no te pase lo que no te tiene que pasar para llegar hasta un punto específico y que la relación después prosiga por otros carriles? Qué difícil. ¿Hasta qué punto se tiene que dar esto de manera virtual para evitar lo peor, no? Sí, yo creo que vieron ahí en el gráfico ese que cambian las lógicas de cómo uno conoce a una persona. Pues además de conocer a establecer una relación íntima, hay un paso muy grande. Claro. Solo que además ahora nosotros tenemos herramientas donde se pueden establecer intimidad online, ¿no? Claro. Entonces fíjense cómo ha cambiado todo. Cómo ha cambiado todo, claro. ¿No? Entonces eso a veces nos da un poco la ficción de que estamos lejos del otro, ¿no? Sí. O sea, como dice, bueno, estoy protegido porque total no pasa nada. No pasa nada, lejos, ¿no? Claro. Pero existen formas de georreferencialidad, o sea, que antes no existían, ¿no es cierto? Ahora vieron que hay aplicaciones que te dicen está cerca, está lejos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que, así como les decía al comienzo, que el gran anzuelo es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, sobre todo la vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, también me parece que creo que si yo tuviera que decir un tip es poder apoyarnos en nuestras relaciones próximas que son offline, ¿no? Fuera de para, lo que claro, para poder tener ahí, un apoyo certero de cómo nos está viniendo la vida, ¿no? Esta preocupación que nos surge con Fernanda tiene que ver con algunos casos que venimos acompañando, que son ciertos y que esto sucede, ¿no? Entonces, sin demonizar, pero al mismo tiempo tener esa advertencia, ¿no? Ni hablar con los más pequeños, o sea, que incluso, por ejemplo, ahora existe mucho esto del sugar dating, que es el establecer una relación aparentemente consensuada, que esa es la cuestión, ¿no? Claro. Entonces, aparenta tener la voluntariedad de la persona, el consentimiento, e incluso a veces se habla hasta de empoderamiento, porque bueno, yo hago de mi cuerpo lo que quiero, hago lo que quiero, y en realidad, cuando no se profundiza en el análisis del fenómeno, detectando las condiciones de desigualdad estructurales que también están en las redes, no se logra advertir cuán vulnerable está la persona. El tema de que bueno, ¿no? Se nos va a ir muy largo para charlar, pero el tema de la venta de contenido, OnlyFans, es exactamente eso. Es disfrazar de empoderamiento algo que es peligrosísimo muchas veces, vienen por ahí. Entonces, esto que vivimos, digamos, las condiciones de violencia que vivimos en el mundo offline no pueden no estar en ese mundo online. Entonces, me parece que la clave está en el fortalecimiento, en el cuidado entre nosotros, ¿no? Ni hablar cuando son jóvenes, el control parental, que tanto se habla, porque, bueno, vieron que hay canales de WhatsApp y todo lo demás que los jóvenes comparten. Recientemente una compañera me decía que había encontrado un canal de WhatsApp donde una compañerita de su hija compartía imágenes de ella en ropa interior. Bueno, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, porque una cuestión es la búsqueda de afecto, y otra cuestión es la exploración erótica, ¿no? Entonces, eso es un abanico enorme de prácticas posibles y tenemos que ser conscientes que hoy los dispositivos nos permiten vivir esa experiencia, esa multiplicidad de prácticas. Muchísimas gracias. Por favor. A esos contenidos y ahí está el problema. Hay que ver qué está del otro lado, y qué están pensando hacer con eso. Bueno, esperemos que ahí nos llevemos esta temazo para seguirlo. Bueno, buenísimo, Fernanda, Fabiola.